Hoy en la predicación vamos a hacer un stop a lo que venimos estudiando. ¿Qué venimos estudiando? El Evangelio según Abraham. ¿Y cuáles eran las dos cosas que teníamos presentes en este Evangelio según Abraham? Fe y obediencia. Sí, Señor. Muy bien. Están atentos. Vienen bien. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis, un stop, y vamos a ver un tema libre, distinto, pero yo lo tenía en el corazón ya hace un tiempo y se los quiero compartir en esta mañana. Y es esta pregunta, es ¿quién ama más? ¿Quién ama más? Entonces les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. ¿Sí? Buscamos Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al 50. ¿Me avisan si lo tienen? ¿Sí? Bueno, vamos a leer entonces. Dice así: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús les dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta mañana que podemos abrir tu palabra, leerla, y te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de entenderla y más aún de llevarla a la práctica, a nuestra vida diaria. Te pido, Señor, que puedas usar este vaso de barro, que me limpies y que pueda transmitir tu mensaje con claridad y con frescura, Señor. Tu palabra sea expuesta hoy de forma correcta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A mí me gusta mucho cuando vamos a enfrentar un texto de la Biblia, entrar en el contexto de lo que estamos hablando. Porque solo queda como una linda historia, una reflexión.
Pero cuando vamos entendiendo todo lo que está alrededor, es como que se abre aún más la mirada y podemos sacar más riqueza de lo mismo. Entonces, lo primero es quién escribe el libro. ¿Quién escribe el libro de Lucas? ¿Cómo? Lucas. Lucas, claro que sí, él escribe. Y este es el primer tomo de 2 tomos. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo tomo de este libro? Hechos de los apóstoles. Exacto. ¿Y a quién está escrito? ¿A quién le escriben este libro? ¿Ah? Ajá. A Teófilo. Teófilo, este es re importante. Vamos a hacer un stop acá porque es muy importante. Este Teófilo era una persona que no era judía. Y Lucas tampoco era judío. Entonces hay cosas en la descripción que él pone que él necesita explicar un poco más el contexto para que lo entiendan. Porque él viene de afuera y está entendiendo las costumbres de los judíos, pero él no es judío. Y esto mismo se lo describe a una persona que no es del entorno. Es como, no sé, para un chino explicarle lo que es un asado. Y es una cosa si se lo explica un argentino y otra cosa es si lo explica otro chino. ¿Sí? Por las costumbres, por la cultura y por todo eso. Entonces, acá cuando Lucas empieza a explicar todo esto, tenemos que tener esto en mente. Lo otro es el contexto inmediato. Quiero que agarren sus Biblias y vamos un poquito antes. Miren. Lucas, capítulo 7. Cuando nosotros agarramos la Biblia y estamos por leer el pasaje, tenemos que ver antes y después qué estaba pasando. Y esto es lo que estaba pasando. Juan el Bautista, en un momento duda de Jesús y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él realmente era el que tenía que venir. Y acá vemos en 7:18 que dice, está en azul ahí arriba, ¿eres tú el que ha de venir? Ah, perdón, no está copiando lo mismo. Ahora sí. ¿Eres tú el que ha de venir? Pregunta. Cuando le hacen esa pregunta a Jesús, él empieza a demostrar quién es él. Sana enfermedades, aflicciones, fíjese ahí en amarillo. Cura de malos espíritus y a muchos ciegos le da la vista. Entonces Jesús le responde a los discípulos de Juan, le dicen, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio, citando el Antiguo Testamento. Entonces, cuando los discípulos de Juan se van, Jesús empieza a hablarle al pueblo que estaba con él y les dice quién era este Juan. ¿A quién salieron a ver en el desierto? ¿Era una caña sacudida por el viento? No, era un profeta. Ustedes estaban viniendo a ver a Juan el Bautista. Y le dice acá en el versículo 28, quiero ver si me sigue. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, fíjense, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, es como la gente en general y los más pecadores, que eran estos recaudadores de impuestos, reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para ellos al no ser bautizados por Juan. Ahí está todo el grupo de la gente que estaba en ese momento, ¿sí? Estaba el pueblo, estaban los muy pecadores y también había fariseos. Y dice claramente que los fariseos y los intérpretes de la ley
rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Es muy fuerte esto. Y miren el ejemplo que da Jesús. ¿A qué entonces los compararé los hombres de esta generación y a quiénes son semejantes? Hablando de los fariseos. Dice, son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos endechas y no lloraron. Es como, les puse música de fiesta y no hicieron fiesta. Y después armamos algo de luto, una casa de luto, y no lloraron. Es como, ustedes no son coherentes. Y acá lo explica, dice, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Es decir, que a estos fariseos nada les venía bien. ¿Sí? Y acá dice, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es difícil de entenderlo así. Acá tenemos una versión que es un poquito más dinámica. Sí, en el 35 dice, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Es decir, si vos sos una persona sabia e inteligente, vas a vivir de una forma sabia e inteligente. Estos fariseos, no había ningún profeta que los convenciera. Nada estaba suficientemente bien para ellos. Y en ese contexto, uno de estos fariseos sale al encuentro de Jesús y lo invita a su casa. Vamos a volver acá al texto. Bien. Vamos a hablar un poquito de los fariseos. Este Simón tiene cara de serio, de estar como preocupado, escuchando atentamente a ver qué me va a decir este hombre. ¿Saben cuántas veces hay encuentros de Jesús con fariseos en la Biblia? Al menos en los evangelios. Se lo menciona 43 veces. En 43 ocasiones Jesús va a estar hablando con los fariseos. Solamente en el libro de Lucas se lo menciona 15 veces. Y de esas 15 veces, en 3 ocasiones está comiendo con ellos. Pero no es una cosa casual esto. Porque las comidas en ese momento, y sobre todo de los maestros de la ley, de la gente que formaba a otros, era muy particular. Las mesas eran bajas, pero no era una mesa petizona ahí. Era baja como esto, como este escalón. ¿Sí? Entonces, para poder estar ahí, una persona tenía que estar recostada. Yo necesito un voluntario veloz que quiera venir hasta acá. ¿Un voluntario? Bueno, vení. Venga, Ezequiel. Mira, necesito que te acuestes en el piso acá. Así, mirando para aquí. Eso. Acóstate bien. Y apoyas tu codo. Así. Apoya el codo. Así. Perfecto. Así como está Ezequiel ahí, así se tenía que comer en ese entonces. ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Bien. Fíjense, esta era la actitud. Entonces, la mujer que vino por detrás a lavar los pies, ¿dónde estaba? Si él estaba apuntando a la mesa, sus pies daban atrás y estaba toda arrodillada a los pies. Muchas gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Esto es importantísimo. Había una sala central, había una mesa petiza y ellos estaban recostados alrededor de la mesa. Cuando pasaban estos sucesos era un momento de mucho aprendizaje porque iba y venía información teológica relevante. Entonces, ¿qué hacían? Los que estaban en la mesa podían hablar, pero el resto se podía acercar por las puertas y las ventanas y escuchar lo que se estaba hablando. Por eso esta mujer, cuando escucha de que Jesús estaba en la casa del fariseo, le dio tiempo de ir a su casa, de buscar el perfume y salir corriendo a ese lugar. Ella sabía que iba a poder entrar a ver o escuchar a Jesús. ¿Sí? Ahora, los fariseos, ¿todos los fariseos eran malos? Nosotros pintamos siempre eso de los fariseos, pero ¿saben cuál es el origen de los fariseos?
Yo se los voy a mostrar. Agarran el libro de Esdras. Vamos al libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Los voy a poner en contexto. Estamos en la época, ¿se acuerdan cuando reinó David y Salomón? En ese momento empezaron a tener, el pueblo de Israel se divide en el reino del norte, en el reino del sur, y empezaron a venir reyes, uno peor que otro, hasta que por último son llevados unos hacia Siria y otros a Babilonia. El último grupo fue a Babilonia y estuvo ahí por 70 años. Después de esos 70 años, dejaron volver al pueblo de Israel a la tierra prometida. Cuando están en este regreso, está este hombre Esdras. ¿Sí? Y fíjense cómo era el corazón de este hombre Esdras. El versículo 10, 7, 10. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Fíjense, él estudiaba la palabra, vivía la palabra y enseñaba la palabra. Entonces el rey de ese momento, persa, que es Artajerjes, le da una instrucción muy importante a Esdras. En el versículo 25, tú, es decir, imagínense, Artajerjes hablando con Esdras, le da esta directiva. Tú, Esdras, conforme a las sabidurías que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces, es decir, maestros y abogados, para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río. Denme un segundo que les busqué esto para que se orienten. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Esta parte, quiero ver si lo... No, solo lo mueve, no lo puedo marcar. Está Israel. ¿Se ubican? Se lee bien. Israel, está el mar Mediterráneo. Todo este imperio era de este lado, lo que es Irán. ¿Sí? Estaban ahí. Entonces le dice, todo lo que está más allá del río, este es el río Jordán, lo que estoy ampliando acá, ¿sí? Arriba ese chartito verde es el mar de Galilea y abajo el mar Muerto y los une todo el río Jordán. Todo ese es el trayecto del río Jordán. Entonces le dice, del Jordán para allá, hasta el mar, ustedes van a juzgar con esta ley, con la ley de tu Dios, ¿sí? Entonces le dice, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios. Fíjense, nombra magistrados y jueces a todos los que conocen la ley de tu Dios. Es decir, que todos estos maestros y los que iban a juzgar al pueblo tenían que ser conocedores de la ley de Dios. Y estos eran los fariseos. ¿Sí? Estas personas salen de ahí y después, como no tenían el templo armado, empezaron a hacer las sinagogas, los pequeños lugares de aprendizaje que se reunían cada sábado para enseñar la palabra de Dios. Y fíjense lo último que dice, y a cualquiera que las ignore, es decir, el que no sepa la palabra de Dios, se las enseñarás. Ese era el mandato que tenían los fariseos de ese momento. Es decir, el que llegaba a tener ese grado de conocimiento, que era como un erudito, digamos lo que hoy conoceríamos como un nivel universitario, o era maestro o eran parte de los que juzgaban con la ley de Dios y tenían la obligación de enseñar a otros. Entonces, volviendo acá a este Simón, falta un tema más. Estos hombres que eran expertos en la ley de Dios tenían como dos escuelas, como si fuesen dos escuelas teológicas,
por así decirlo. Como que vos podías estudiar en la escuela bautista o en la escuela pentecostal, por ejemplo, ¿sí? Y estas se llamaban la escuela de los maestros de Gilel o de Shammai. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás, en una de las predicaciones, hablamos de este tipo, la diferencia de los dos? Que uno, si la mujer cocinaba feo, ya la podía despedir y se podía divorciar de ella, porque eran muy liberales, y los otros eran más estrictos. No, tiene que haber hecho realmente un pecado terrible para despedirla. Y acá hay un tema, porque ellos, los fariseos, querían saber dónde estaba Jesús parado. Porque Jesús, si se fijan acá en el comparativo, había un estilo de interpretación que podía ser flexible y misericordioso, con un énfasis en el espíritu de la ley, no tan rígido, tan duro, pero Jesús apoyaba el divorcio solo por causa grave e inmoralidad sexual. Entonces, es como que el fariseo decía, bueno, pero ¿de qué escuela sos vos? No lo entendían. Tenían ese interés de decir, che, vení, nos sentemos a charlar porque quiero saber si sos un profeta, si no sos un profeta, de qué escuela venís, por qué conocés tanto. Entonces, esto es todo el entorno de este fariseo que está ahí sentado a la mesa. Entonces leemos. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Este pidió, en las traducciones es invitó, y en la Reina Valera dice rogó. Es decir, que le pidió insistentemente. Él realmente quería que venga a su casa para charlar de estos temas con él. Jesús le interesaba. Y entrando él en la casa, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa, a esa mesa petizona. ¿Saben que esa mesa es una mesa de misericordia? Porque Jesús está entrando a ese lugar para compartir con los fariseos, pero terminó llegando hasta la gente pecadora a esa mesa. Y cuando Jesús está a la mesa, todos son recibidos. El fariseo, el estructurado religioso, pero también hasta el pecador más grande. Y dice, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Yo no sé qué hizo esta mujer, pero era vox populis, ¿sí? Todo el mundo sabía que ella era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Saben cuánto salía aproximadamente ese frasco de alabastro? ¿El trabajo de cuánto tiempo? De un año, casi un año y medio. Sí, ese es el tiempo. 300 a 500 denarios aproximadamente, días de trabajo. De plata de hoy, ¿cuánto sería? Pongamos $15.000, pero era mucho. Y el alabastro era como una piedra que se podía moldear por dentro y poner el perfume. Pero una vez que vos rompías parte de la piedra para usar el perfume, ya no se podía tapar. No venían los atomizadores, ¿vieron? Como para el perfume que uno hace y lo guarda. No, este era ¡prum! Y se lo echa. Entonces realmente tenías que decidir bien cuándo lo ibas a hacer. Por ejemplo, se usaba en las bodas. La novia esa noche rompía el perfume y se lo ponía. Ese es el frasco que esta mujer rompe a los pies de Jesús. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, ¿qué quería saber el fariseo? Si Jesús era qué. Si era un profeta, si era alguien importante o no.
Al ver esto, el fariseo en el acto se desilusionó de Jesús. Si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Es una pecadora. Ya está. Hizo todo su análisis, sentenció y le bajó el martillo. ¡Puc! Este no es el que yo pensaba. Ahora Jesús le va a responder a este hombre con una parábola. Y en la parábola dice así, versículo 40. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Acuérdense que Simón lo estaba pensando, no lo verbalizó a esto. Él lo estaba pensando. Y Jesús le responde directamente esto. Tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, es decir, el trabajo de ¿cuánto tiempo? 500 días, 1 año y medio, casi 2. ¿Sí? Y el otro 50. ¿Cuánto es 50? 2 meses. 2 meses más o menos. Y no teniendo ellos con qué pagar, es decir, que ninguno de los dos podía pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces amará más? Le pregunta Simón. Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, ha juzgado correctamente. Ahora, las parábolas, cuando Jesús da un ejemplo y una parábola, tiene una enseñanza central. Es una sola cosa importante. Después uno puede tener muchas aplicaciones de eso importante, pero tiene un solo mensaje la parábola. Y hay cosas que esta parábola sí dice, pero hay cosas que esta parábola no dice, y yo brevemente se las quiero explicar. Lo que sí dice esta parábola es que hay una salvación por gracia mediante la fe. El perdón de Dios es algo inmerecido. Es decir, en esta parábola, el rey que está perdonando o el acreedor que está perdonando no les pide nada, simplemente por amor los perdona. ¿Sí? Y esto lo reciben por la fe, por lo que están escuchando. El amor es fruto del perdón, no es una compra del perdón. Es decir, imagínense, vos debes un montón, tu única opción es ir preso, vender a tu familia y todo lo que tenés, y así se pagaban las deudas en ese momento. Y le dicen, ¿sabes qué? Estás perdonado. Imagínate el alivio. Oh, no tenés que entrar a la cárcel. Oh, ¡qué alivio! ¿Qué le vino a la persona? Un profundo amor. Bien, el punto C es la conciencia del pecado. El que reconoce la grandeza de su culpa, entiende la gracia y puede amar al Salvador. Si nosotros no entendemos lo grande de nuestra culpa por el pecado, estamos fritos, estamos afuera. Ese es el punto crucial, el tener conciencia de nuestro pecado, de que somos hombres y mujeres que estamos fuera de lo que Dios quiere. Ahora, cuando esa conciencia es correcta y uno se da cuenta de lo mucho que Dios nos perdonó, es ahí cuando podemos recibir esa gracia y ese amor. La religiosidad sin amor delata incredulidad. Hay veces en que uno puede ser estructuralmente por fuera súper religioso. No, yo voy todos los domingos, no falto a la iglesia, me paro derechito, oro, prolijo, pero me voy de la iglesia, chao, me saco el cassette y me lo vuelvo a poner el próximo domingo. ¿Sí? Eso es una estructura religiosa. La estructura religiosa no ama. Por eso, una de las muestras de los frutos del Espíritu es el amor. Si vos no tenés amor, y no tenés amor por el Señor, tendrías que replantearte si entendiste el Evangelio o no. Jesús recibe a los despreciados, eso ya lo vimos, y el verdadero culto honra a Cristo.
Eso veníamos hablando hoy cuando veníamos en el auto, es que una persona realmente puede expresar una alabanza y una adoración genuina cuando entiende de lo mucho que ha sido salvado. La verdad que el ejemplo de la cárcel es un ejemplo fuerte, pero es un ejemplo real. Si nosotros, nuestro próximo destino fuese la cárcel, de acá a poco tiempo, estaríamos muy angustiados. ¿Sí? El tema es que ninguno de nosotros habla del destino eterno que vamos a tener si estamos sin Cristo. Ese destino eterno es peor que la cárcel y es por más tiempo. Hasta que uno no entiende que por nuestros pecados, nuestro único destino es ese, es el infierno, no lo toma en cuenta y no se da cuenta la importancia que tiene el perdón de los pecados, el que Dios nos perdone. Es algo raro porque no pasa. Acá uno tiene que ir y cumplir su condena. Cristo vino a salvarte de esa condena. Él tomó la condena por nosotros. El que realmente entiende eso, tiene la capacidad de postrarse a los pies de Jesús, besar sus pies y dar lo mejor de lo mejor que tiene. Y rompe el frasco y lo vierte a sus pies. Eso es adoración pura, en estado puro. ¿Cómo adorás vos a Dios? ¿Qué es lo mejor que tenés para entregarle a Dios? Hay veces en que tenemos que morir a cosas que nos agradan, pero que a Dios no. Pueden ser cartas esotéricas, puede ser la pornografía, puede ser la droga, que vos tenés que tirar a los pies de Jesús, quemarlos, romperlos, abandonarlos. Y eso puede tener un precio alto para vos. Pero eso es una verdadera adoración. Es entender dónde estás y entregarte a Cristo. ¿Y qué no significa esta parábola? Una es que no enseña que con amor se compra el perdón. Esto es re importante. No es que, yo me porto bien, hago las cosas bien, entonces estas acciones que yo estoy haciendo va a hacer que Dios me perdone. No funciona así. No funciona así. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios que limpie nuestros pecados. Es solo por fe. No promueve a pecar más para amar más. Es decir, esto ya lo dice Pablo en Romanos. ¿Qué? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde? No, de ninguna manera, no. No relativiza el pecado pequeño. Esto es importante. Simón, el fariseo, no es que era casi justo, porque había pecado poquito. No era casi justo. Su falta de amor revela la ceguera espiritual de este hombre. Él no estaba en Cristo. No sé si fue salvo. Él era un simpatizante, escuchaba de las cosas, pero las evidencias decían que no tenía amor por Cristo. Es porque seguramente no entendió cuál era su pecado y de qué tenía que arrepentirse. Si se acuerdan, en el pasaje anterior, Juan el Bautista le predicaba arrepentimiento y fe, y él no se fue a bautizar. Entonces no estaba arrepentido. Y por último, esta parábola no enseña el universalismo. Es decir, que ¿vieron cuando los papas se paran y dicen perdón plenario? Están todos perdonados. Bueno, no existe y esta parábola no explica eso. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver quién era esta mujer. Fíjense. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y acá está todo el contexto que estudiamos hasta recién. Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Esto era lo clásico. Cuando la gente en ese entonces se podía bañar, se iba a bañar al río, se higienizaba todo, se ponía ropas limpias, pero después iba a su casa con las sandalias puestas. ¿Y el camino de qué era? De tierra. ¿Cómo llegaban los pies? Encima embarrados porque habían estado mojados.
¿sí? Entonces, ¿cuál era la costumbre? Que uno llegaba a una casa y el sirviente de menor rango lavaba los pies. Y él dice, no me diste agua para mis pies, no me diste beso. Es porque en ese entonces, cuando vos recibías a un amigo, abrías las puertas de tu casa y era un abrazo y un beso. A veces era de los dos cachetes, bien abrazado. Qué bueno que viniste a casa. No me diste beso, le dice. Y no ungiste mi cabeza con aceite. Esto era porque por el fragor del día, por haber andado y transitado, uno transpiraba. En ese momento, con las túnicas y con todo eso, y las distancias largas estaban bien transpiraditos. Entonces, ungirlos, aunque sea con aceite de oliva, hacía que se refresque la cabeza y que esté un poquito más perfumadito. No ungiste mi cabeza con aceite. Ahora veamos qué sí hizo esta mujer. Ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Para las mujeres que están acá, ¿es importante su cabello? Yo las veo cuando se hacen el brushing, esas cosas, que si caen 2 gotas, no, mi amor, ahora necesito predicar. Si caen 2 gotas, ellas están así, o se ponen la capucha encima, o lo que sea. Pero no pueden. Ahora, piensen en esta imagen. Ese hombre que estuvo andando todo el día, predicando de un lado a otro, vaya a saber si estuvo en el río o no. Llegó a la casa de este hombre, entró y no le habían lavado los pies. Y él estaba a los pies de ese Jesús, mojándolo con sus lágrimas y secándolo con su pelo. ¿Por qué hacía eso ella? Porque es lo mejor que tenía para darle a Jesús. No me diste beso. Desde que entré no has cesado de besar mis pies. Esos mismos pies. Pero ella ungió mis pies con perfume. Tenemos una mala recepción de Simón porque a Simón Jesús no le importaba, y tenemos el mejor recibimiento posible porque Jesús para la vida de esa mujer era todo. Era todo. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, es decir, Jesús reconoce que era una mujer pecadora también, han sido perdonados porque amó mucho. Y acá hay un tercer grupo de gente que eran los que estaban sentados a la mesa. Dice, los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, esperen. ¿Quiénes eran los que estaban sentados en la mesa? Los fariseos. Eran un grupo de fariseos. Y dice, para, acabo de escuchar una información que es importante para el debate. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién es este? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Me llama la atención porque sabemos que Simón tenía interés por Jesús, interés parcial, quería charlar con él, todo. Pensaba que era un profeta. Pero estos fariseos que están ahí no tienen idea de quién es él. Dice, ¿quién es este que hasta perdona pecado? Creo que una traducción podría ser, ¿quién se cree este que perdona pecado? ¿Qué te crees? ¿Quién sos vos para esto? Y esto ya había pasado antes. Los invito a que vamos a buscar Marcos, capítulo 2. Se los voy a leer rápido, los voy a poner en contexto. Es cuando 4 amigos llevan a un paralítico a ver a Jesús. Estaba lleno el lugar, entonces lo terminan bajando a los pies de Jesús porque abrieron el techo y lo bajaron. ¿Sí? Entonces, viendo Jesús la fe de ellos, en el versículo 5, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones,
igual que Simón en esta historia, pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Al instante Jesús, conociendo el espíritu, en su espíritu, que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué estaba queriendo demostrar Jesús ahí? Sí, Señor, que era Dios. Eso es. Eso quería demostrar. Que Él es Dios. Entonces, a mí realmente me molesta profundamente esta pregunta. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? De una forma vulgar. Pero en un punto me da compasión y digo, es que no sabe con quién está. No, literal, no sabe quién es. Pero ¿saben qué pasa? Cuando nosotros venimos a la iglesia, muchas veces tampoco sabemos quién es el Dios que venimos a adorar. No lo reconocemos. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es ese Jesús? Entonces, en Juan 1:1 dice, está haciendo como un resumen de la creación. Dice, en el principio ya existía el verbo, la palabra, es decir, ya existía Jesús. En el principio ya existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese es Jesús. También como dice en Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente. No sabían quién era. Me gusta el final de Juan, capítulo 20, del 30 y 31, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, ya para cerrar, creo que hay 3 grupos de personas. Hay un grupo de personas, todas estas 3 grupos de personas son algunos simpatizantes de Jesús porque se acercan a la mesa a hablar con Él, pero no saben quién es Jesús. No tienen ni idea quién es Jesús. No saben que Él es el Rey, el Señor, el Creador de absolutamente todo y quien perdona nuestros pecados. No saben. Está Simón, el fariseo, que por más de que entiende la palabra, vive de una forma religiosa y cree que con eso le alcanza. Pero ¿saben qué? No alcanza. Pero también está esa mujer que sí sabe que es pecadora y que da su mejor adoración delante de Jesús. Entonces hoy yo los invito a ustedes, a cada uno de ustedes, a que piensen dónde estás. ¿Quién es Jesús para vos?
¿Es un profeta? ¿Es un hombre interesante de la historia? ¿O es el Rey, el Señor? ¿O es quien perdonó tus pecados? Eso se ve en la adoración que das. Así que yo hoy los invito a que si para vos Jesús no es la persona más importante de tu vida, es que lo pienses. Jesús tiene que ser esa persona importante en tu vida. Pero no lo vas a entender hasta que no reconozcas tu pecado, que no seas consciente de él. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque es tan clara, Señor. Te doy gracias por esa mujer valiente que te amó profundamente, Señor, y que se postró a tus pies sin vergüenza. Solo le importaba derramarse delante de tus pies. Y Señor, eso también necesitamos nosotros hoy. Derramarnos delante de tus pies, sabiendo quién eres, reconociendo quién eres. Hay gente que te pasa al lado, Señor, y no sabe quién sos. Hay gente que se acerca a la iglesia y no sabe quién sos. Señor, danos la luz necesaria para entender, para verlo, para reconocerte, Señor. Te pido que nuestra alabanza sea escuchada delante de tu presencia y que nosotros, cada uno de nosotros, podamos rendirnos delante de tus pies con el perfume de nuestras oraciones y alabanzas. Te exaltamos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.